Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero pedirles que estén muy atentos. Abran la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipos. Quiero iniciar con una oración. Téngala ahí abierta y vamos a pedirle al Señor que el Señor bendiga su palabra. Dios Todopoderoso, esta mañana delante de tu presencia estamos rogando que tu palabra, que es bendita, hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, usando mis labios y el poder de tu Espíritu Santo tocando cada corazón, cada vida, porque hoy reconocemos que tú tienes algo nuevo que decirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de comenzar, dígale al que tiene al lado, el Señor nos va a hablar hoy. Hoy estamos cerrando la temática del mes. La temática del mes es el desafío del servicio. Así que vamos a estar cerrando la temática del mes con este mensaje que lleva por título Servicio Sacrificial. El servicio sacrificial. ¿Qué viene a nuestras mentes cuando hablamos de servicio sacrificial? ¿Qué viene a su mente cuando usted habla o piensa en sacrificio? Muchas veces el servicio sacrificial o la palabra sacrificio la asociamos a una penitencia, a algo doloroso, a algo que hay que hacer por estricto cumplimiento, pero que es algo penitente, es decir, algo que va a traer dolor porque va a ser un sacrificio difícil. Algunos asocian el tema del sacrificio con la obligación, sentirse obligado a. Y vale la pena decir que una de las cosas que menos nos gusta como seres humanos es sentirnos obligados. Hemos recibido por herencia tradicional que el sacrificio es penitencia, que el sacrificio es dolor, que el sacrificio trae tristeza. Pero nada más equivocado que ha estado en el imaginario colectivo. Eso no es sacrificio. Déjeme contarle una historia del rey David que se encuentra en la palabra del Señor. No la busque, yo se la cuento rapidito. David había hecho un censo al pueblo. Dios no lo había mandado a censar el pueblo. Es por tanto que Dios, y en la interpretación bíblica de Dios del pueblo de Israel, reprende a David castigando al pueblo. Pero un día David reconoció que había fallado contra Dios porque no fue obediente. Y David dijo: voy a ofrecer un sacrificio a Dios. Había llegado un momento donde el castigo de Jehová había parado en la tierra de Ornán. Y llegó a donde estaba Ornán y le dijo a Ornán: Ornán, véndame esta tierra preciosa, porque Dios me ha pedido que le haga un sacrificio. Ornán le dijo: mi rey David, tú eres el rey. ¿Cómo yo te voy a vender? Toma regalada la tierra. Toma regalado los bueyes. Antiguamente era la manera sacrificial. Y le dijo: ofrécele sacrificio a Jehová nuestro Dios. Y en Primeras de Crónicas, versículo 21-24, David responde de una manera que se quedó grabada en el corazón del pueblo de Israel: no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. David entendió que para ofrecer a Dios una verdadera adoración, el sacrificio tendría que nacer de lo profundo del corazón. No era algo obligado. Qué mejor, muchos dirían, que ofrecer sacrificio al Señor con algo prestado, con algo que no era de Él, con algo que se lo habían regalado. Pero cuando usted y yo entendemos que sacrificio al Señor es dar algo que está en lo profundo del corazón, motivados por amor a Dios, cambia nuestra perspectiva. El Nuevo Testamento, una joya literaria, una joya espiritual. La carta de Pablo a los Efesios la escribió un hombre que también entendió qué era el sacrificio. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió algunas cartas llamadas las cartas desde la prisión. Estando preso en Roma,
Ya había sido condenado a muerte. Sabía el apóstol Pablo que lo que le esperaba era la muerte. El emperador Nerón y todo el sistema de gobierno romano habían decretado la muerte sobre Pablo. Pero Pablo, desde la cárcel, escribe esta hermosa carta a una iglesia, una de las iglesias que él fundó. Una de las iglesias que quizás muchos biblistas coinciden, la más amada por Pablo, la iglesia de Filipos. Dice la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 1, dice de la siguiente manera: así que, amados míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Filipos era una ciudad que queda hoy en día al norte de Grecia, una ciudad demasiado comercial, demasiado importante, tanto así que llevaba el nombre de Filipos debido a Felipe, el padre del gran Alejandro Magno. O Alejandro el Grande. El padre de Alejandro Magno se llamaba Felipe y nombró esa ciudad Filipos en honor a él y a lo importante que era para el imperio que Alejandro estaba construyendo. Así que de esta ciudad que Pablo había visitado cientos de años después de que fue fundada, Pablo se había convertido en una ofrenda sacrificial para los hermanos de la iglesia de Filipos. Porque siguió sirviendo a Dios, siguió sirviendo a la iglesia, aún en las peores condiciones. En una cárcel, él demostró qué es el servicio sacrificial. Y vemos unas virtudes del servicio sacrificial. Y la primera virtud que vemos la encontramos en Filipenses capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Cuando en la dirección cúltica la hermana Nidia habla de perseverar en el Evangelio, pues la primera virtud de esta mañana es que seguían predicando el Evangelio en medio de la persecución. Seguían predicando el Evangelio. Dice la palabra que ellos estaban comprometidos, solidarios con la predicación del Evangelio. Hechos 16 nos muestra cómo Pablo llegó a Filipos e inició esta iglesia. Nos muestra que Dios le da una visión de un varón macedonio. Macedonia era toda esa región y donde el varón macedonio le dice: ven y ayúdanos. Y Pablo se va dirigido por el Señor porque Pablo tenía otra agenda. Qué importante es discernir la voz de Dios cuando quizás nuestros planes no son los de Dios y Dios nos cambia los planes en el camino. Pablo llegó a Filipos, predica el Evangelio y es la primera predicación en Europa. Filipos es la primera ciudad europea que recibe el Evangelio y de Europa saltó al mundo. La primera mujer que cree en Filipos es una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, rica. Su oficio comercial era una persona muy pudiente. Y Pablo demuestra cómo el Evangelio es para todas las personas. La segunda persona que recibe el Evangelio en Filipos es una esclava que había sido esclavizada porque tenía un espíritu de adivinación y sus amos que la habían esclavizado sacaban dinero, la ponían a adivinar la vida de la gente y cobraban grandes sumas de dinero. Pero Pablo, predicando el Evangelio, reprende ese espíritu inmundo en el nombre del Señor, le predica el Evangelio y esta mujer es libertada. Pablo demuestra que también a los marginados, los necesitados, también esperan la palabra del Señor para que les libere. Una mujer pobre y explotada. La tercera persona que en Filipos recibe el Evangelio es un oficio poco usual, el carcelero de Filipos, de clase media. Trabajaba para la institución gubernamental, pero un día Dios libera, abre las puertas de la prisión. El carcelero tenía la espada para matarse porque el castigo por dejar escapar a los presos era la muerte. Y dijo: antes de que me maten, yo me mato.
y teniendo la espada para matarse, Pablo y Silas gritan desde adentro de la mazmorra: detente, no nos hemos ido, aquí estamos. Porque a Pablo lo habían encarcelado por liberar a la mujer esclava que estaba al servicio de los otros. Eso significa que la persecución se vino sobre Pablo. La iglesia de Filipos tuvo una característica, fue una iglesia perseguida. ¿Sabe por qué? Porque cuando se predica el evangelio hay libertad y a los poderes del mal no les gusta ver la gente libre. La gente libre para adorar a Dios, la gente libre para vivir con un propósito divino, la gente libre para entender que hay un Dios poderoso que los ama, que los necesita y que les ayuda para servir. Así que Pablo se va de Filipos, pero la iglesia queda perseguida. Sus familias fueron bautizadas. La familia de Lidia recibió el bautismo, la familia del carcelero recibió el bautismo. Todos creyeron en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega el evangelio a una familia, la familia es bendecida. Hoy vimos a esta hermosa familia presentando a Tomás. Cuando llega la palabra de Dios a una familia, Dios trae paz, Dios trae alegría, Dios trae unidad, pero Dios también trae su mano de provisión, porque el que busca al Señor, Dios siempre lo acompaña. Y la iglesia de Filipos siguió predicando el evangelio, porque el mejor regalo que se le puede dar a alguien es la bendita palabra del Señor, la bendita noticia de que Jesús es el Salvador. Y así que siguieron predicando el evangelio. Lidia abrió sus puertas, una mujer rica, y se predicó el evangelio. La mujer que había sido esclava proclamaba el evangelio, antes gritaba adivinaciones. Ahora abría sus labios y le compartía lo que Dios había hecho. ¿Sabe que una forma de compartir el evangelio es compartiendo lo que Dios ha hecho contigo? ¿Dios ha hecho algo contigo que tú puedas compartir? ¿Tú tienes un testimonio para contar? Compártelo, porque Dios te va a usar. Así que las persecuciones y las pruebas no fueron impedimento. ¿Sabe que muchos se cansan de predicar el evangelio, compartirlo, porque se nos burlan, o porque alguien nos trata mal, o porque alguien no entiende? Nunca te desanimes de proclamar el evangelio, porque el evangelio siempre traerá bendición. El servicio sacrificial aún continúa predicando el evangelio en medio de la persecución. Filipenses 1:9 dice de la siguiente manera: y Pablo dijo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La segunda virtud es que seguían creciendo en amor. Pablo entendía, como un hombre experimentado, como un pastor, como un evangelista, como un hombre estudiado, como un hombre que había vivido muchas cosas. ¿Sabe qué entendió Pablo? Que si hay algo en el mundo moderno y en el mundo pasado difícil de mantener, son las relaciones humanas. Las relaciones humanas son muy frágiles. Usted puede hoy tener un amigo y mañana no tenerlo. Usted puede ver relaciones familiares que se descomponen porque las relaciones humanas son frágiles. Para construir relaciones humanas necesitamos crecer en confianza. Que yo confíe en el otro y que se confíe en mí. Nada más bonito de un matrimonio que vivir con confianza. Necesitamos respeto, donde yo te respeto y tú me respetas, y nuestro respeto en conjunto va construyendo y fortaleciendo una hermosa relación. Necesitamos que la amistad y el compañerismo sigan creciendo. Qué difícil es tener amigos en este mundo moderno, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque las relaciones humanas son frágiles. ¿O acaso usted no ha vivido la deslealtad? Alguien en quien confió y le pagó mal. ¿No ha vivido el irrespeto? Alguien que usted le rindió su cariño y le extendió su amor y esa persona le faltó al respeto. ¿Acaso no hemos visto cómo a través de las relaciones humanas se ha recurrido al abuso? Donde yo te obligo a hacer lo que yo quiero porque me tienes miedo.
Y entonces yo lo que transmito es miedo y tú en vez de tenerme amor me tienes miedo. ¿Y qué miedo? Porque ya llegó. O relaciones humanas donde se ha vivido el egoísmo, donde todo lo que pienso es a favor mío y me olvido de todos los que están a mi lado. Pablo sabía que las relaciones humanas eran difíciles, eran frágiles, que las relaciones familiares entre cónyuges, entre hermanos, que incluso entre la familia extendida, que las relaciones también eclesiales son sensibles y frágiles. Las relaciones laborales, hoy en día tienes un buen compañero de trabajo, tienes un buen subalterno, colaborador que te ayuda en la labor, pero pasó algo y eso se dañó. Pablo sabía que eso es difícil. Es un reto para la iglesia de hoy mantener nuestras relaciones humanas. La virtualidad ha hecho que las relaciones se distancien. ¿No extrañas a alguien que no veías hace mucho? Mana Martica, verla hoy me alegró el corazón y por eso le di ese abrazo cuando llegó, porque las relaciones humanas se construyen. Pero ¿sabe que Pablo sabía? Que hay un antídoto contra la ruptura de las relaciones humanas. Pablo sabía que hay una vitamina que fortalece las relaciones humanas. ¿Y sabe cuál es esa? La vitamina y el antídoto del amor. Dios espera que para servir sacrificialmente tengamos amor en nuestros corazones. Para servirnos, Fran y yo, mutuamente, hemos recurrido a la virtud del amor. Vea ese joven ahí donde usted lo ve, el hombre simpático, yo feíto, ambos somos cuñados. Mis suegros tienen la bendición de tener un cuñado bonito, de tipo americano, mono y de ojos verdes. Y uno feíto, medio japonés y gordito, pero bueno, también me quieren. Pero nos hemos construido nuestra relación basados en el amor. ¿Y sabe qué hace el amor? Dice la palabra, cubre multitud de faltas. ¿Cuántos estamos casados aquí? Levanten la manito. ¿Usted no ha visto que el amor ha cubierto la falta de su pareja? ¿Y qué es más grande el amor que a veces que ronque por las noches? Porque usted le ama tanto que no se va de la cama, sino lo manda al médico para que haga un tratamiento. Usted ama a su familia. Todos los que tenemos hermanos podemos decir que ninguno de los hermanos son iguales, ¿cierto? Todos somos diferentes y los papás nos aterramos. ¿Por qué nos salieron tan diferentes? Yo tengo la dicha de tener 2 hermosas hijas, pero también tengo hermanas y también veo en las familias con hermanos que todos son diferentes. Y sabe que para mantener la unidad he visto el óleo del amor. Ese buen ungüento que desciende sobre la barba de Aarón, dice la palabra, y bendice. Qué bonito es que los papás vean que los hermanos, aunque diferentes, se aman. Y aunque peleen de vez en cuando, se reconcilian, se dan un abrazo y pueden seguir adelante. Sigue diciendo Filipenses 1, versículo 23 al 25, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Sabe cuál es la tercera virtud del servicio sacrificial? Mantener su fe y servicio en la estrechez. ¿Quién de nosotros no ha vivido la estrechez? ¿Quién de nosotros no hemos tenido momentos de escasez? Donde ha llegado la escasez, no solo económica, porque a veces pensamos solo en la economía. Sí, económica sí. Un negocio no nos salió bien y nos vimos en apuros. Pero también hay tipos de estrechez emocional, donde en el que confiábamos nos abandonó. ¿Cuántas mujeres han sido abandonadas con sus hijitos? Porque alguien las puso en estrechez. ¿Cuántas veces hemos perdido la capacidad de seguir felices y contentos porque ha llegado estrechez en la salud también a nuestra vida y se nos ha enfermado el cuerpo, el alma o el espíritu? Pablo vivió la estrechez. En el mismo
En la misma carta a Filipenses, capítulo 4, versículo 12, dice: sé vivir humildemente. Por todo y en todo estoy enseñado, como para estar saciado o para tener necesidad. ¿Sabe que Pablo enseñó que él mismo había vivido la estrechez? No fue un hombre rico, a pesar de que se crió en una cuna rica. Fue educado por los mejores educadores. Era políglota, hablaba griego, hablaba hebreo. Era un hombre que era capaz de discernir y entender, porque uno de los maestros más grandes de la época, llamado Gamaliel, le había instruido. Pero sabe que con todo y eso, la vida muchas veces nos visita con estrechez. No poder pagar la universidad de los chicos, no tener el dinero para cumplir los retos, tener una familia que de un momento a otro nos abandonó. Vivimos la estrechez emocional cuando nos sentimos tristes. Pablo sirvió en medio de la estrechez y él dijo una vez: le he orado a Dios que me quite este aguijón que tengo. Muchos biblistas han buscado cuál es el aguijón. No coinciden todos los biblistas en lo mismo. Pero dijo: le he orado 3 veces y el Señor no me lo quitó. ¿Qué iba a hacer? ¿A quejarse? Dijo: no, seguiré sirviendo, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿Sabe que podemos servir al Señor aun cuando vivamos estrechez? ¿Cuántas personas vivieron estrechez y siguieron adelante y pudieron ver la victoria en medio del camino? Pero ¿sabe una cosa? El único remedio ante la estrechez es la bendita gracia del Señor. ¿Cuántos hemos creído que no podemos más? Pero hemos ido a la presencia del Señor. Y cuando pensamos que había llegado nuestro fin, Dios nos dio la victoria y pudimos salir adelante, porque el remedio contra la estrechez es la gracia del Señor. Y Pablo lo dijo después: sé vivir humildemente, pero también sé tener abundancia. Por todo y en todo estoy enseñado. Y viene ese hermoso versículo después, Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te sientas estrecho, que el enemigo te acecha, que la economía falta, que la salud está escaseando, que te ha llegado la tristeza, que no se cumplió el proyecto que tenías, piensa siempre que la gracia de Dios te ayudará, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Nunca dejes de servir, porque podemos servir a pesar de la estrechez, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La cuarta virtud, Filipenses 4, versículo 1 al 4 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego, y aquí va a nombrar a 2 mujeres, Evodia y Síntique. Por favor, no vayan a nombrar así a sus hijas, eran en la antigüedad. Evodia y Síntique, que sean unas en el mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, y a Clemente, uno de los colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. La cuarta virtud es que acataban las instrucciones de su mentor. Evodia y Síntique eran hermanas de la iglesia, muy amadas por Pablo. No sabemos la circunstancia, pero se habían peleado. Habían peleado Evodia y Síntique, 2 líderes de la iglesia. Si ve que en la iglesia las mujeres son muy representativas y el Señor lo demuestra, y Pablo también. Pero se habían peleado. Como todos los seres humanos nos peleamos. Y Pablo se preocupó muchísimo, tanto así que mandó en esta carta, hace como si fuera un paréntesis, una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción es que resuelvan el problema. Le pidió a uno de sus colaboradores, le dio la instrucción de que vivas en paz. Parece que hubiera sido Epafrodito, le dijera: compañero fiel, ve y les ayudas a solucionar. ¿Sabe por qué? Porque el servicio sacrificial acata
las instrucciones. Para entender el servicio hay que escuchar y obedecer. Virtudes importantes en todos los estamentos de la vida. El servicio sacrificial va a producir que si usted acata instrucciones se puedan resolver los conflictos. Pablo entendió que no hay esfuerzos demasiado grandes para mantener la paz. La paz vale cualquier tipo de inversión. Pero Pablo enseñó otra segunda cosa, que no se puede tener paz con Dios y vivir en guerra con nuestros hermanos. Eso no existe. Para estar en paz con Dios, hay que estar en paz con nuestros hermanos. La carta a los Hebreos dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos y mayormente con los de la familia de la fe. Claro, llega un punto en los que usted intenta vivir en paz, pero quizás le tocó un vecino que no le va a dar paz aunque usted viva en paz. En cuanto dependa de vosotros, tratemos de vivir en paz. ¿Qué hizo Epafrodito, ese compañero fiel? ¿Qué hicieron Evodia y Síntique? Buscar resolver y acatar las instrucciones del mentor. Hoy en día vivimos en una sociedad, en la cultura del desacato, donde todo lo que dicen las autoridades se cuestiona. Todo lo que dice mi autoridad lo cuestiono y vivimos en el desacato. Una frase muy importante que alguien dijo: acato, pero no cumplo. Como cuando el hijo le contesta a la mamá: ajá, pero usted sabe que no va a tender la cama cuando usted le dio la instrucción. La cultura del desacato, no cumplo. ¿Y sabe por qué pasa la cultura del desacato? Porque creemos que yo podría hacerlo mejor. El presidente dio una ley, vamos a desacatarla y vamos a ir en contra, porque es que si yo fuera presidente o fulanito fuera presidente, él sí lo haría mejor. El alcalde dio una norma, ¿por qué la dio? Si yo hubiera hecho eso, no la voy a cumplir, porque si yo lo dijera, sí funcionaría. Pero no nos quedemos en el gobierno. Todos los que hemos estado o trabajando en una institución, el jefe da una orden y creemos que si nosotros lo hiciéramos, lo haríamos mejor que el jefe. ¿Cuántos colaboradores y subalternos piensan que la instrucción que da el jefe toca cumplirla porque es el jefe? Ah, pero si nosotros fuéramos los jefes, lo haríamos mejor. Si yo fuera el que estuviera dibujando en vez del arquitecto, yo hubiera dibujado mejor, pensamos. La cultura del desacato, menos mal yo sí soy obediente. Si no, la iglesia sería medio chueca. Pero ¿cuántas veces en la iglesia pasa de la misma manera? Si yo fuera el pastor, si yo fuera el líder, si yo fuera el que predicara, si yo fuera el que diera la instrucción, yo lo haría mejor. Y recurrimos a la cultura del desacato. ¿Sabe que el servicio sacrificial acata instrucciones? Primero de sus autoridades, de sus jefes, de sus mentores, de sus líderes, de sus pastores. La Biblia está llena de ejemplos. Sométanse a toda autoridad espiritual. Romanos capítulo 13. En Tito y en Timoteo, Pablo le enseña a la iglesia a sujetarse a los pastores y a los líderes, porque ellos darán cuenta delante de Dios. También demuestra, y el Señor Jesús habló: trabajen para sus jefes como para el Señor. La cultura de acatar versus la cultura moderna del desacato, en cual decidimos vivir. El servicio sacrificial acata instrucciones del mentor. Evodia, Síntique, Epafrodito acataron la instrucción y resolvieron ese lío, y la iglesia se mantuvo unida. Pero la cultura del acato y el servicio sacrificial también es obediente a las instrucciones de Jesús. Jesús como nuestro gran mentor. ¿Cuántas instrucciones hemos recibido en la palabra de Dios de Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes serán mis discípulos cuando cumplan una cosa. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Cuando hagan lo que yo les digo, cuando cumplan mis palabras. Acatar a Dios, acatar al Señor Jesucristo será lo más beneficioso para nuestras vidas.
Filipenses 4:10 dice de la siguiente manera: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, y del cual ya estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. El servicio sacrificial, entendieron en la iglesia de Filipos, sostuvieron el ministerio de la palabra. ¿Sabe que el servicio sacrificial se ocupa de que la palabra llegue a los que la necesitan? Y para eso hay que enviar predicadores, enviar misioneros, sostener ministerios que predican la palabra del Señor. Ligia, la vendedora de púrpura, una tela fina, muy comercializada en aquel entonces en el imperio. Algunos estudiosos dicen que era tan costosa porque su telar se construía de las vísceras de un pez que se daba allí en la costa de Filipos. Y era una mujer demasiadamente rica. Ella también, al igual que la iglesia, decidieron ayudar a Pablo para que la palabra llegara. ¿Sabe qué hubiera pasado? No hubiera podido Pablo ir a Tesalónica y no tendríamos la iglesia de tesalonicenses ni la carta de Pablo a los tesalonicenses. Así que el servicio sacrificial se ocupa de que la palabra llegue. Por eso la palabra del Señor nos enseña. ¿Cómo podemos ocuparnos? Predicando, apoyando, actuando a las necesidades de la gente, pero también sosteniendo a aquellos que llevan la palabra. Dice la palabra del Señor: el que da, dé con liberalidad, invierta en el reino del Señor. Hay que invertir. Uno de los grandes inversores históricos de la iglesia Discípulos de Cristo en Estados Unidos hace varias décadas fue el llamado Coronel Sanders, dueño de los KFC. En su entonces, ya murió hace mucho. Se convirtió al Señor, miembro de la iglesia Discípulos de Cristo en Estados Unidos. Y un día dijo: voy a dedicar la mitad de mis ganancias a que el evangelio se expanda. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Formó una comisión misionera ultramarina. Se fueron a predicar el evangelio a Asia y a África. Y déjeme decirle que la iglesia Discípulos de Cristo más grande en el mundo se encuentra en África, con más de 1 millón de miembros que predican, proclaman y sirven la palabra del Señor, porque un día alguien entendió que el ministerio de la palabra vale la pena que reciba la inversión. Filipenses 4, versículo 4, y con este termino en esta mañana. Esta virtud de Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y capítulo 3, versículo 1, que también quiero que lo lea. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. La última virtud del servicio sacrificial es que mantenían su alegría al servir al Señor. Unos biblistas dicen que la carta a los filipenses se puede llamar como la epístola del gozo. Una iglesia feliz era la iglesia de los filipenses. Dios quiere que vivamos alegres. Dios nos llama a que podamos disfrutar del gozo del Señor. A veces muchos cristianos equivocadamente piensan que para ser santos hay que ser amargados. ¿Conoce usted gente que parece ser más santa porque es amargada? Dijo un biblista: la santidad amargada es la santidad del diablo, porque los cristianos son gente feliz. Antiguamente había un coro que cantábamos en las iglesias. Decía: hay un pueblo que vive muy feliz. Yo les dije que no cantaba, así que no me critiquen. Ese es el pueblo de Dios. ¿Sabe que hay un pueblo que vive feliz? Y tenemos la mayor razón para estar felices, porque Dios está con nosotros. El resultado del servicio sacrificial es el gozo.
El resultado del servicio sacrificial es la alegría, porque podemos vivir vidas alegres. Servir sacrificialmente produce mucha alegría. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos padres hay aquí conmigo o allá en la virtualidad? ¿Usted como padre no se siente feliz cuando todo su esfuerzo sacrificial ve que sus hijos están bien y están creciendo y están estudiando? ¿Cierto que sí? Usted no se pone contento en ver que todo su sacrificio ha dado resultado en tener hijitos, hijitas que amen al Señor, pero que tengan un futuro y una proyección. Eso produce mucha alegría, porque el resultado del servicio sacrificial es el gozo. Pero no es un gozo romántico. No es ese gozo idealista donde se nos enseñó en los cuentos de hadas de Disney y de las plataformas digitales y vivieron felices por siempre. No, ese es un gozo romántico e idealista. El gozo del servicio sacrificial es que tú puedes ser un cristiano feliz aunque estés pasando pruebas y dificultades. Que tú puedes ser un cristiano feliz aunque te enfermes. Que tú puedes ser un cristiano feliz aunque tengas que luchar día tras día para sacar tu vida, la de los tuyos adelante. Es un gozo y una alegría de ser útil en las manos de Dios. ¿Sabe qué produce alegría? Que usted con todas sus imperfecciones y yo con todas mis imperfecciones en las manos del Señor soy un instrumento útil. Porque sin Dios nada podemos hacer. Produce alegría de que lo que yo sé en las manos del Señor, Dios lo potencializa. Produce alegría de que lo que usted hace en las manos del Señor, Dios lo fructifica. Pasaba como pasaba con José, perseguido por sus hermanos, que recibió un don especial, que todo lo que hacía José y todo lo que tocaba, prosperaba. Y él se sentía feliz porque la mano de Dios estaba con él. ¿Sabe que el servicio produce gozo y alegría? Sentirnos útiles en las manos del Señor nos produce un sentido de plenitud. ¿Sabe que la felicidad va más allá de ese término? La felicidad va asociada con la plenitud. ¿A qué dedicas tu vida? Una psiquiatra española, la doctora María Estapé, especialista y con doctorado en neurociencia y en la ciencia de las emociones, un día dijo: la gente más feliz no es la que más tiene. La gente más feliz es la que entiende que tienen un propósito de vida y pueden ser útiles a los demás cumpliendo su propósito. Es por eso que el que es doctor, que el que es médico, es útil en las manos del Señor para salvar vidas. Es por eso que la abuelita que cuida a sus nietos es útil en las manos del Señor, criando nuevas generaciones. Es por eso que los servidores de la iglesia son útiles, porque a través de los servidores de la iglesia muchos pueden llegar a Cristo y escuchar la palabra del Señor. Es por eso que tu vida y mi vida es útil en las manos del Señor, porque tenemos un sentido de propósito que Dios nos usa a pesar de nuestras imperfecciones. El salmista lo entendió y lo dijo de mejor manera. El Salmo 126, versículo 6, dijo el salmista: irá andando y llorando el que lleva en sus manos la preciosa semilla, pero volverá con gozo y regocijo trayendo sus gavillas. ¿Qué quiere decir? Que sembrar el servicio no es fácil. Irá andando y llorando. Te hago una pregunta. ¿Lo que Dios te ha permitido construir ha sido fácil? ¿Se te ha hecho fácil la vida? ¿Se te han hecho fáciles las pruebas? Irá andando y llorando. Servir no es fácil. Lo más fácil es dar un paso a un lado y que lo hagan los otros. Pero eso es irresponsable. Lo más fácil es decir: me voy, pero lo que Dios quiere es: quédate y construye, porque eres instrumento útil en mis manos. Y Dios va a usar el don que te dio, el talento que te dio, los conocimientos que te dio. Dios
los va a usar para que en el nombre del Señor tú puedas seguir construyendo, sirviendo y llenándote de gozo. Dichosos los que sirven al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra de Dios hay una promesa futura, que quizás nuestros ojos físicos la verán o quizás no. La veremos en las siguientes generaciones. Y es que un día el Señor volverá por su iglesia. ¿Y sabe qué va a pasar cuando venga por su iglesia? Va a llamar a uno por uno. Y va a haber una hermosa respuesta para los que sirvieron con gozo y con amor. Venid, benditos de mi Padre. En lo poco fueron fieles, en lo mucho les pondré. Entren en el gozo de tu Señor. La vida vale la pena ser vivida con alegría, porque la vida es una sola. Es una oportunidad que Dios nos dio. En palabras de una cantante cubana fallecida, que ¿cómo era que decía, Francito? Azúcar, que la vida es para gozarla. Sin ser teóloga, sin haber estudiado Biblia, hizo una revelación para el cristianismo, que todo creyente que se acerque a Dios va a entender que va a vivir una vida feliz, porque la vida feliz no se trata de todo lo que consigas, sino se trata de que lo que Dios puso en tus manos vas a ofrecerlo por amor a Dios como servicio sacrificial, amando a Dios, sirviendo a Dios, amando a tus semejantes y sirviendo a tus semejantes. Ese es el Evangelio. ¿Quieres vivir una vida sacrificial? ¿Quieres ofrecer un servicio sacrificial? Ponte delante del Señor de pie y vamos a orar al Señor. Si tú quieres allí donde estás decirle, Señor, que mi vida sea una ofrenda sacrificial delante de ti, dile al Señor, es entre tú y el Señor, entre los dos. Olvídate de todos los que tienes a tu lado. Nadie te va a mirar. Hoy el Señor te dice, yo te he dado en tus manos muchas cosas. Te he dado dones, te he dado talentos, te he dado conocimientos. Te he puesto en lugar donde puedes impactar. ¿Qué tienes que hacer? Sirve. Sírveme a mí, te dice el Señor, con lo que puse en tus manos. Y persevera. El rey David lo dijo, no ofreceré, Señor, sacrificio que no me cueste nada. Porque amar y servir al Señor nos cuesta compromiso, nos cuesta entrega, nos cuesta inteligencia, entender que lo que hago, lo hago por una razón, por Dios. Hoy quiero hablarle a los que están tanto presencial como virtualmente. Si hoy tú quieres rendir tu vida delante del Señor y decirle al Señor, Señor, hoy yo te recibo porque quiero servirte sacrificialmente. Allí donde estás, repite esta oración. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, entregando mi vida y mi corazón. Hoy entiendo que tú me llamas a servirte, a amarte, a buscarte. Hoy entiendo, Señor, que tú perdonas mis pecados y lavas mis culpas. Que mis imperfecciones en ti, Señor, se perfeccionarán. Y que mi vida en tus manos será un instrumento útil. Hoy te entrego mi vida y mi corazón. Usa mis dones y talentos, pero por sobre todas las cosas, entra a mi corazón, porque te recibo como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Ahora quiero hablarle a toda la iglesia. ¿Por qué no alzas tu manito y le dices, Señor, hoy vengo delante de ti a rendir mi vida como ofrenda? Ayúdame a servirte sacrificialmente, que yo pueda ser una persona alegre,
que persevere en tu palabra, que ame y crezca en el amor. También una persona, Señor, que pueda acatar tu voz y decirte: seré obediente a ti. Que pueda, Señor, también estar comprometido para que tu obra siga avanzando. Que mantenga mi fe y mi servicio a ti en medio de la estrechez emocional, espiritual, de salud. Hoy te digo: heme aquí. Hoy la hermana Nidia, al iniciar el culto, leyó: ¿y a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y el profeta respondió: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué tú no respondes en la mañana de hoy: heme aquí, envíame a mí? Respóndelo a Dios, porque esto es entre usted y el Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cristo, Cristo, la oscuridad se semblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, 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 Cristo. la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque hemos adorado tu nombre, hemos recibido tu palabra con alegría. Gracias porque hemos celebrado tu presencia y tú nos has hablado. Ahora salimos con el desafío de que tú estás con nosotros. Te rogamos que tú bendigas, Señor, a todas las personas, amigos, cercanos que nos han acompañado por primera o segunda vez. Pero también como iglesia te pedimos: ayúdanos, Señor, para seguir avanzando y que el reino de los cielos siga expandiéndose. Guárdanos esta semana, líbranos del mal y del maligno. En tus manos colocamos el trabajo, el estudio, cada actividad que tenemos. Oramos por los que están enfermos, por la pastora Blanca, por la hermana Mercedes, por la hermana Gabriela y por todos y cada uno de los que se encuentran en convalecencia. Ayúdales, Señor, que tu poder los levante y los acompañe. Pero también oramos, Señor, para que tu presencia llegue a todo lugar a través de tu pueblo, predicando tu palabra, haciendo discípulos y sirviendo en el nombre de Jesús. Échanos tu bendición, porque saldremos de este lugar, mas nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.